¿Por qué es que los peruanos comemos tanto comida china? ¿Qué hemos hecho nosotros los peruanos con la comida china, no? No sé si sabrán, pero aquí en el Perú se come muchísimo comida china, ¿no? Pasa uno la frontera, Ecuador, hay un poquito, da pena lo que tienen ahí de comida china, y si uno va al norte de Chile, unos cuantos chifitas, pero más al sur se va alejando, se acabó. Y cuando hemos comido comida china en Brasil, digamos, nos regresamos pronto al Perú para comer la comida china acá, y en Argentina también, y así podemos evidenciar, ¿no? Y si comparamos la comida china de Nueva York con la comida de acá, yo creo que porcentualmente nosotros comemos mucho más. San Francisco no conozco. Seguramente que es un barrio, yo sé que es un barrio chino, no es como nuestro barrio chino donde está mezclado con todo tipo de gente. Pero lo que quiero dejar en claro es que aquí se come cantidad de comida china, ¿no? La razón es que hay muchos chinos. ¿Y por qué hay muchos chinos? Porque vinieron a trabajar aquí en el Perú desde el año 1849. Es mucho decirles que vinieron, los trajeron en realidad, ¿no? Los trajeron no de buenas maneras, y también ellos escapaban de una China convulsionada. Había la guerra de Taiping, había la invasión inglesa por la guerra del opio, había la guerra entre grupos chinos también dentro de la provincia de donde salieron todos los chinos que vinieron al Perú, la provincia de Guangdong. Estaban los Hakka y los Punti, que tenían guerras permanentes, es decir, era un desorden bajo los cielos, y había posibilidades de que la gente saliera como sea, o fuese engañada como sea, como ocurrió. Y el Perú necesitaba brazos acá. El último barco que llegó con esclavos aquí al Perú fue el año 1818, y la población esclava negra no se reprodujo lo suficiente, y las haciendas necesitaban trabajadores. No solamente las haciendas, también como gente de servidumbre. Y buscaron leyes en favor de que vinieran lo que llamaban colonos, ¿no? De esa manera era posible salir en cantidad y venir. ¿Qué era un colono? Una persona que iba voluntariamente de un país a otro país a quedarse, instalarse y crear su vida ahí. Eso era posible. Entonces, eso se procuró traer alemanes, austriacos, que son los que están ahora en el Posuso, ahí olvidados, estuvieron mucho tiempo. Ahora tenemos un ministro que viene del Posuso, ¿no? Se procuró traer también italianos. Los italianos vinieron poco a poco por su propia cuenta. No fueron italianos, fueron genoveses, ¿no? En realidad, Génova todavía no se había unido a Italia, ¿no? Y vinieron desde el año 1840 por propia voluntad, buscando hacer más plata de la que tenían, a diferencia de otras migraciones, ¿no? En cambio, autores dicen, la única gran migración ha sido la migración china, que empieza el año 1849 y todavía no acaba. Estamos en el año 2010 y la gente china sigue viniendo al Perú, ¿no? Es nuestra más importante migración hasta ahora. Por eso su gran influencia silenciosa, callada, como hacen los chinos, y se han metido en todas partes, ¿no? En todas partes, porque los descendientes de origen chino aquí en el Perú son el 10% de nuestra población. Somos 29, 30 millones de habitantes, y el 10% es de origen chino, con sangre china que tiene el Perú. Ahora,
pensemos que no se trata solamente de una mezcla racial la que se ha producido, ¿no? Chinos casándose con peruanos y tienen descendientes. Lo que se produce ahí es una mezcla intercultural, ¿no? De dos culturas distintas se mezclan, viven bajo el mismo techo, un día comen chifa y al día siguiente comida criolla, ¿no? Y otros aspectos de la vida cultural. Estos chinos, los primeros, los que traen la primera gran migración de 1849 a 1874, vienen la mayoría a trabajar a las haciendas. El 80-90%, nunca se sabrá la cantidad exacta, pero fueron la mayoría las que fueron a trabajar a las haciendas costeñas, no otras haciendas. Pero también trabajaron en el boom del guano. Nosotros sabemos hay todo un periodo desde 1840 a 1870 de importante presencia de un desarrollo del capitalismo a partir de la venta del guano que tiene el Perú en el mundo, ¿no? Sobre todo en Europa, con tierras desgastadas, ¿no? Bueno, no nos han dicho, pero yo se los digo, ¿no? ¿Quiénes trabajaban ese guano? Los chinos, ¿no? En las Islas Chinchas y todas las otras islas que había guano, que no son las únicas. Luego por el norte hay otras islas Pica por el sur, donde antes era el Perú también. Bueno, trabajaron eso, ¿no? Es decir, la historia se olvidó de decir quién hizo esa riqueza, ¿no? Fueron chinos. Y hay un aspecto importante también de estos trabajadores, a los que se llamó culíes, que fueron a trabajar a las casas, trabajaron de servidumbre. Servidumbre en un sentido, servidumbre doméstica, es la categoría que se llama. Ahí incluyen desde el cabecero, desde el jardinero, desde el que lava ropa, desde el cocinero, desde el que limpia la casa, etcétera. En todo eso trabajaron los chinos. Y no eran pocos, fueron bastantes. Hay un autor que se llama Juan de Orona que dice: no hay quien no tenga su chino. Y por chino se pensaba el que era sirviente, ¿no? Esa era la situación. Ricos y pobres tuvieron, sobre todo en Lima, este tipo de trabajador de las casas, sobre todo cocinero. Hay quien dice que era el sumum tener un chino cocinero, ¿no? Como quien no lo quisiera tener ahora también en su casa. Esas cosas trabajaron obligatoriamente, o tenían que trabajar obligatoriamente 8 años, ¿no? Al finalizar quedaban libres. Algunos se quedaron más tiempo y muchos murieron en las haciendas. No hay hacienda costeña donde no tenga su cementerio chino ahora, ¿no? Eso, caminando por la costa uno puede encontrar eso, y no solamente yendo a cualquier lejos de Lima, sino aquí en Lima también, Santa Clara, había un cementerio chino, etcétera, ¿no? Bueno, los que quedaron vivos decidieron, nos quedamos en el Perú. Se quedaron en el Perú simplemente porque había posibilidades de vivir y mejorar la vida, su vida. Pero los que se quedaron fueron hombres, no vinieron mujeres casi. Y como los hombres siempre necesitamos la dulce compañía de las mujeres, como en mi caso en este momento, los chinos buscaron sus peruanas, comenzaron a buscar sus peruanas y se casaron con las peruanas, o no se casaron, tuvieron hijos. Pues lo importante en este caso, de lo que les estoy diciendo, de ese matrimonio mixto, es que aparece toda una nueva generación de lo que llamaríamos injertos, ¿no? Injerto, que es una palabra no bien vista, un mestizo de chino y peruano. Chola o negra, también había muchas mujeres negras que se casaron con los chinos, sobre todo en los valles
de Chincha, Pisco, Aucayama también, o Cañete, San Luis de Cañete, repleto de gente mezclada con chinos. Bueno, estos que salieron se casaron y tuvieron una generación de injertos. ¿Qué importancia tiene esta generación de injertos? Tiene la importancia que tenían doble cultura culinaria también. Ya estaban adoctrinados en comer. Como también estos chinos sirvientes adoctrinaron los cocineros en la sazón. Podían hacer una sopa, pero el punto era del chino. Isabel sabe, el que está en la cocina decide el punto exacto. No hay amo ahí, no hay patrón, uno decide. Y eso fue también parte de la que fueron los chinos mostrando, acercando a los peruanos a su comida, ¿no? Ese es un segundo motivo. Un tercero es que había unos restaurantes chiquititos, bien pobres, antes que se llamaban fondas. La fonda ya las hemos olvidado, hasta la palabra que no conocemos. Los chinos de alguna manera acapararon esas fondas y no vendían comida china, vendían comida peruana, vendían la comida criolla, pero daban su sazón y ponían a veces sus platos, ¿no? Un señor de mucha edad me contaba que a veces en las fondas aparecía el arroz chaufa, aparecía el tallarín saltado. Ya, ¿quién quiere tallarín saltado? Ahí le daban esos platos. Esa es otra, la forma como fue apareciendo después, o fueron educándonos en la comida china. La otra cosa que continúa con las fondas es importante, ¿no? Algunas fondas se convierten en restaurante de comida china. Y un restaurante de comida china para nosotros los peruanos es chifa, ¿no? Que antes no se decía chifa, se decía chifa, ¿no? Bueno, y comienzan a aparecer, y aparecen en el lugar de mayor concentración de chinos en el Perú, que es el barrio chino, ¿no? Capón, y lo que sigue yendo hacia la avenida Bancay, que es ahí frente al Mercado Central, pero también atrás, Paruro, todo Paruro estaba lleno de chinos, ¿no? Bueno, ahí no solamente aparecieron los chifos, sino las instituciones chinas, ¿no? La aparición del chifa con ese nombre ya es en la calle Capón. Aparecen 5 o 6 chifas, pero no todos presentaban solamente comida china, porque sabían que no había llegado todavía a ser integrada dentro de las costumbres de los peruanos. Y fue de esa manera como presentaban comidas criollas y comida peruana. Y por ahí aparece también el lomo saltado, que aparecía ya también en las fondas, y el caucao, y muchos de esos platillos criollos que no es cierto que los chinos crearon, sino que lo difundieron mucho más. Entre ellos el lomo saltado, que no se llamaba lomo saltado, sino lomo con todo, y que hasta ahora se puede encontrar menús del año 40, como tengo una joya, donde dice lomo con todo, ¿no? Está ahí. Bueno, y de esa manera comenzó a entrar la comida china en Perú. Así aparece en 1930. Década del 50, se desbordan los chifas, comienzan a salir fuera del barrio chino y van apareciendo en otros lugares, Miraflores, hasta en la Plaza de Armas había, o también en Rímac, donde actualmente todavía hay algunos chifas que tienen 50, 60 años, y lo digo porque lo he comprobado, y así se va expandiendo. Pero la expansión no solamente fue de los chinos, de los chifas en la ciudad y en la costa, fue también en las casas, ¿no?
el Chifa fue invadiendo casas de la manera silenciosa, cautelosa, como hacen los chinos, ¿no?